después de mediodía, mañana sábado. Pero quien está al frente de Previci es ingeniero prevencionista y también Previci brinda el servicio que ya no es la venta de un producto, de asesoramiento integral a empresas en cuanto a habilitaciones, prevención en general para la empresa, para los trabajadores, para planificación de llevar adelante una acción independientemente del rubro que sea, empresas agropecuarias, empresas de la construcción, en fin, en general. Y en esta área también tenemos a Previci como un equipo de técnicos que trabaja, que le ponen cabeza para desarrollar planes y asesorar empresas en general. Sí, eso es así. En realidad nosotros, en el caso mío, aparte de ser prevencionista, también soy técnico registrado bombero y trabajo con 2 colegas más que también son prevencionistas, son ex funcionarios de bombero y también son técnicos registrados. Asesorando en lo que tiene que ver y elaborando lo que son los proyectos de protección contra incendios, trabajamos en todo el departamento y fuera del departamento también, y en lo que son también elaboración de protocolos de emergencia, plan de evacuación y demás, y en lo que tiene que ver con prevención de incendios. También dentro de lo que es la parte comercial, no solamente que asesoramos y proveemos de lo que son extintores, luz de emergencia, cartería y demás, sino también estamos incorporando lo que son los sistemas detectores y alarmas de incendio y asesorando a las empresas a ese respecto también. Yo, es un ejemplo que lo recuerdo ahora y lo voy a traer a la conversación, pero que puede aplicar a diferentes terrenos. Desde hace muchos años, Prefectura Nacional Naval habilitaba barcas de pesca artesanal con determinada o aplicando y cumpliendo determinada normativa que exigía balizamiento, chaleco salvavidas, el otro salvavidas que iba ahí. Y normalmente lo que ocurría durante muchísimo tiempo es que aquella persona que tiene el oficio y dice, esto, pero consigo prestado con uno, una cosa, todo, y cuando me presento a la inspección tengo todo. Cuando me hago a la mar, no tengo nada. la mitad de las cosas no las tengo, pero porque yo esto lo hice siempre y siempre lo hice de esta manera. Y esto probablemente aplique a otros elementos. Yo lo que pregunto es, la norma me exige en un vehículo el botiquín, el extinguidor. ¿Cuántos tenemos en vehículos de uso familiar o de uso personal estos 2 elementos básicos? Y de repente uno dice, a mí me han parado para pedirme la documentación, pero nunca me revisan. Deberíamos de tener en los vehículos 3 elementos. Disculpa que te corrija. Sí, por favor. Los botiquines, los extintores y las balizas o conos. Que deberíamos de tener 2. Uno para poner si tenemos que rescatarnos, salir de lo que es la vía pública o la ruta, y tenemos que no solamente encender las balizas del vehículo, sino también colocar unos metros hacia adelante y otros hacia atrás, en caso de que, inclusive también dentro del botiquín tenemos lo que son los chalecos refractarios, que es la forma de que nos vean más fácilmente, que son elementos de alta visibilidad. Eso sería algo fundamental. En lo que son las empresas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las habilitaciones de bombero, saliendo un poquito de los vehículos. Sí, bueno, pero yo puse ejemplos. Claro, aunque muchos vehículos pertenecen a empresas también, la realidad es que hoy en día, ya desde el año 23 han habido muchos cambios en la normativa de bombero, en los instructivos técnicos también han habido muchas modificaciones, y una de las cosas que se firma actualmente cuando se va a hacer una habilitación de bomberos son declaraciones juradas. Se firman 3. Una la firma un técnico electricista que tiene que ser habilitado por UTE, en el cual certifica y se hace responsable de que la instalación eléctrica cumple con toda la normativa y está en buenas condiciones. Otra la firma el técnico que elabora el proyecto y que es representante del proyecto para la habilitación de bombero, en este caso el técnico registrado de bombero. Y la otra la firma el propietario o representante de la empresa. De acuerdo. ¿Qué es lo que firma el propietario o representante? El técnico electricista, que la instalación eléctrica esté en buenas condiciones. El técnico proyectista, que es el técnico habilitado por bombero para hacer los proyectos de protección contra incendio, para tener la habilitación de bombero, lo que firma es que toda la elaboración del proyecto está en cumplimiento de la normativa aplicable y que se cuenta con todos aquellos elementos de protección que se debería de tener ante ese tipo de rubro y ese tipo de lo que es la carga de fuego de esa empresa. Y el propietario o representante de la empresa de que mantiene todo eso en buenas condiciones. ¿Por qué te explico esto?
Por ejemplo, yo mañana voy a poner un comercio y vengo y te pido los extintores a ti, no sé, cartelería la consigo en otro lado, hacemos todo, después saco todo, devuelvo todo y queda todo sin nada. Ante la eventualidad de algún incendio o alguna situación que se produzca... Voy a los responsables. Exactamente. Entonces, bueno, si la instalación eléctrica no cumplía con todos los requisitos que deben cumplir, no estaba en buenas condiciones, hay un técnico electricista habilitado por UTE que firmó de que eso sí cumplía. Si el proyecto no es el que corresponde a ese tipo de empresa, hay un técnico que es el que elabora el proyecto, que fue el que firmó y se hizo cargo de eso. Y si todos aquellos equipos y elementos de protección y prevención de incendio no están o no se mantienen en las condiciones adecuadas, está el representante de la empresa que se hizo cargo de eso. Sin pedirte precisión absoluta, pero más o menos de cuántos años atrás data esta normativa que está vigente hoy. El cambio más profundo fue en el 2023, pero la ley es de muchos más años para atrás. O sea, estamos hablando de que desde el 2007 en adelante se fueron efectuando diferentes tipos de cambios en los instructivos técnicos y demás, si bien esto es algo que se va produciendo continuamente, y en los últimos años se ha afinado más, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con todos los estudios y demás que se han hecho de lo que tiene que ver los cambios que han tenido los incendios, por decirlo también de alguna manera, lo que son los distintos tipos de materiales combustibles que hay. ¿Y cuál fue el trato? ¿Cómo se abordó aquellas empresas, aquellos comercios que estaban habilitados con las puertas abiertas antes de la existencia de esta normativa? La responsabilidad siempre, por más que fuera de antes, siempre existe. O sea, la habilitación antes era por distintos años, hoy en día es cada 4 años que se debe renovar. Pero la responsabilidad legal siempre la tienen los técnicos que elaboran los proyectos y antes también la tenían, y los propietarios o representantes de la empresa. O sea, con esto quiero decir que no hay un vacío en el sentido de que esto cambió y yo no debía actualizarlo. La actualización es responsabilidad de los representantes de la empresa y de los técnicos que asesoran a esos representantes y que son los que ingresaron los distintos proyectos. Normalmente, para una habilitación de bombero, por ejemplo, la empresa que llega a ti a pedirte el asesoramiento, llega con el abordaje de necesito una mirada profesional y quiero desarrollar una planificación acorde a la normativa vigente, o quiero que me haga esto que es muy complicado, veo que es un papelerío enorme y necesito a alguien que la mayoría de lo que consulta son los costos, primero. Bien. En realidad los costos son, no sé, yo justo ahora estoy en un proyecto que es un poco más grande de lo normal y justo ayer tuve reunido con los clientes y una cosa que les explicaba es que no podemos hablar de costos sin saber lo que tiene, en qué consiste el proyecto que uno va a elaborar. O sea, no es lo mismo que tú me digas que tienes un almacén de 3 metros por 3, a que me digas que tienes un supermercado que tiene 400 metros cuadrados, a que me digas que de repente tenés un supermercado con estacionamiento en un subsuelo y con un restaurante encima y que tiene más de 750 metros cuadrados que alberga más de, no sé, 200 personas. Claro. Entonces, cada proyecto... nosotros tenemos instructivo técnico, el 301, de lo que es toda la parte de documentación, la parte administrativa, los requisitos administrativos, y después el 300 que lo que hacemos es clasificar los tipos de proyectos, los tipos de empresa, y después en lo que tiene que ver con el instructivo técnico número 12 de bombero, con lo que tiene que ver con la parte de lo que es la carga de fuego, el valor calorífico que tiene cada elemento combustible y la cantidad. Y obviamente que la cantidad de gente que tenemos que sacar también es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Ante la eventualidad de algún principio de incendio y demás, hay que saber cuántas personas hay y cuántas son las distancias que tengo que tener de lo que son las salidas de emergencia para poder evacuar todas esas personas. Entonces, cada proyecto tiene lo suyo, tiene su particularidad. Si te pido recordar episodios de eventos que sean, no necesariamente mencionarnos, ¿son por errores humanos? ¿Son por
no tener en cuenta determinados mecanismos de prevención, o exceptuando el incendio de la cárcel, que sí, era una barbaridad que hubiera un establecimiento de reclusión en las condiciones en las que estaba funcionando, con la cantidad de gente, sino no había nada que hiciera pensar que no iba a ocurrir un episodio como el que ocurrió, pero situaciones en otro tipo de comercios, de rubros, normalmente es un accidente, pensando en la definición del término como un evento sorpresivo, o son cosas que si uno cuando se pone a afinar dice, bueno, pero acá no se cumplió con esto, no se cumplió con esto otro. Yo, sin entrar en detalle No, por supuesto. de nada, y mucho menos en la situación, que algo penoso lo que sucedió en lo que tú traías en el tema de la cárcel, por ejemplo, principalmente yo considero en lo personal que por un lado está la falta de información, el asesorarse correctamente con las personas, los profesionales que se deben asesorar. Punto 1. Punto 2 es que la gente muchas veces está concentrada en lo que se tiene que dedicar de la actividad que desarrolla, uh-huh, y no, como a mí nunca me pasó, no es algo que me preocupe. Viste que en cierta forma somos como hijos del rigor. Sí. ¿No? Entonces, cuando lamentablemente hay un principio de incendio o hay un incendio, ahí es cuando todo el mundo se preocupa y ahí decimos, yo no tenía el extintor o está vencido. O cuando viene, no sé, el ministerio y me inspecciona o demás. Yo creo que sin salir del eje central de la actividad que yo desarrollo, debería de, así como tengo que tener el permiso comercial para un comercio o el permiso dependiendo del tipo de rubro que trabaje los distintos, no sé, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, Intendencia, Bombero y demás. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, en un comercio grande, que estoy hablando con el responsable de la empresa y le pregunto, ¿y dónde tenemos los extintores? Fui a asesorarlo como prevencionista. No sé, están por ahí, no están por ahí, no, ¿dónde? Vamos a revisarlo, vamos a mirarlo. Ahí cuando comenzamos, me dice, está todo nuevito, está todo bien. Tenía 3 o 4 extintores que estaban literalmente en la caja donde lo habían comprado. En el rincón. Debajo de una mesada en el fondo de todo. Entonces dice, viene uno de los funcionarios, había gente que no sabía ni dónde estaban, ni qué tenían. No, están acá, los guardamos acá. Entonces abre un mueble, lo saca literalmente en la caja, abre la caja. Estaban obviamente ya hacía más de 2 años que estaban, el vencimiento de la carga son 2 años, el ensayo hidrostático son 4 y el recipiente a partir de la fecha de fabricado estando en buenas condiciones son 20 años. Estaba vencida en su recarga y su ensayo hidrostático y la mayoría de gente no sabía y ni siquiera le habían sacado del paquete de la caja. Entonces hay una responsabilidad de lo que tiene que ver por parte de la empresa. Cuando yo le pregunto a esta persona, ¿y qué pasa si acá tiene un principio de incendio y ni tú ni la gente trabaja acá, sabe? Me dice, cruzamos todo para el otro lado de la calle y carga todo. Tengo seguro. Bien, esa fue la respuesta. Bien, tiene seguro. El seguro, ¿cuál es la letra chiquita, como dicen? Claro. ¿Qué es lo que debemos cumplir? Aparte de pagar la cuota, obviamente, los vehículos, los comercios, las casas, lo que uno asegure debe, por supuesto, pagar una cuota. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que cumplir? Aparte de pagar la cuota. Los equipos de protección contra incendios, ¿tienen que estar en buenas condiciones? ¿Sí o no? Cada cuánto metro cuadrado, dependiendo de qué tipo de empresa o qué es lo que yo voy a asegurar. Entonces, si entramos en letra chiquita, obviamente que el seguro no te va a cubrir. Claro, porque no cumples con los requisitos que debería tener, aparte, como le digo yo, aparte para la cuota, los otros requisitos que son importantes. Entonces, creo que por un lado es la falta de información y por el otro lado la falta de ocuparse de un tema que no es menor y que puede llegar a ser un problema mayor, porque no solamente la pérdida de lo material, sino de las vidas que están en juego. Claro, digamos, en un orden de prioridades, aunque por ahí la colocamos a lo último, es que muera alguien. Es decir, bueno, si se prendió fuego todo, no importa, tengo seguro, después me entero que el seguro no me va a cubrir, porque aparte las aseguradoras no son entidades que regalan plata fácilmente. Y lo primero que va a hacer es realizar un peritaje del lugar a ver si la póliza lo cubre y te van a encontrar algo para no pagarte. Es decir, está
en esa suerte de juego entre el proveedor del servicio y el cliente. Pero bueno, son todas cosas... La realidad, ¿cuál es? Si nosotros hablamos de fuego, hablamos desde que se inicia. Nos imaginamos que, no sé, esto es una llama, desde que se inicia hasta que tenemos que no podemos ni respirar acá. Y ese tiempo depende de un montón de exactamente, de que es un tiempo que, dependiendo del tipo de material combustible, la cantidad y demás, y la cantidad de oxígeno que tengamos, nosotros para el fuego necesitamos temperatura, necesitamos material de combustible y necesitamos oxígeno. Bien, la reacción en cadena, tenemos una pequeña llama. Si nosotros estamos presentes en el lugar y tenemos un extintor a mano, nunca vamos a tener un incendio. A ver, si nosotros estamos en el lugar cuando empieza. Exactamente, la fase incipiente, cuando comienza. La llamita chiquita, ¿tá? Una falla eléctrica en esa pared, tenemos material combustible y comienza una llamita chiquita, ¿no? Bien, yo la veo, aunque sea de repente, no sé, imaginémonos algo de 30 por 30 para poner una dimensión. Bien, yo lo veo que está ardiendo ese aire acondicionado ahí atrás tuyo. Sí. Está ardiendo el aire acondicionado, yo lo veo, tengo un extintor, tomo el extintor, lo utilizo, nunca voy a tener un incendio. Y ya ahí... Porque eso no fue un incendio, es un principio de incendio, que está en una fase incipiente o latente, cuando recién está comenzando. No es una fase de libre combustión. No viene uno que dice, no, pero en realidad el extinguidor no, pero tengo un balde de agua y le tiro un baldazo de agua. Bien, el agua es conductora y tenemos energía eléctrica. Ahí hay pequeños grandes detalles que hay que tomar en cuenta. Yo pregunto, en los lugares de trabajo, y muchas veces hasta en la propia casa, cuando hay muchas personas que conforman una familia, ¿cuántos saben dónde está el tablero eléctrico, la llave general? ¿Está accesible? ¿Está detrás de un mueble? ¿Está detrás de un cuadro? ¿Es fácil llegar? ¿Cuántos saben que lo primero que tengo que hacer es cortar la energía eléctrica? Claro. Porque si yo tengo un fuego clase C porque es eléctrico, no puedo usar agua. Ahora, si yo tengo un extintor y me animo a usar ese extintor, sea en mi casa, sea en una empresa, sea en un vehículo, en cualquier lado que sea, primero que nada, que lo que tengo, el extintor se utiliza en los principios de incendio. Yo que tengo un principio de incendio que lo sofoqué a tiempo y por lo tanto no tuve un incendio. Después cuando lo que veo, porque justo estaba en otro lugar, porque el lugar no había gente, cuando veo fuego, ya ahí el extintor... Y no, porque si está ardiendo todo esto, ya en el extintor Seguro. estamos en una fase latente de libre combustión, que es cuando tenemos una temperatura mayor a 100 grados centígrados, cuando el nivel de oxígeno en el ambiente es menor al 15 o al 20%, en donde yo no tengo un equipo adecuado para ingresar, en donde tampoco tengo un equipo no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel de protección del cuerpo, que tampoco tengo un equipo ignífugo. Obviamente que eso es un trabajo para los bomberos. Pero la realidad es que si nosotros contamos con extintor, si tengo el local cerrado y es las 3 de la mañana, bueno, lamentablemente... Sí, no voy a estar en el principio. Pero si yo estoy trabajando, si yo estoy en una empresa, yo estoy en un vehículo, si estoy en una casa, y comienza... Han habido muchos incendios en la cual el desarrollo del incendio y el final son trágicos o son de pérdidas totales o semitotales, en la cual había gente en el momento que eso inició. Uh-huh. Y no tenían un extintor, o no sabían cómo utilizarlo, o no sabían dónde estaba. Los extinguidores o extintores todos tienen en algún lugar el rótulo de lo que tú decías, los 3 vencimientos. Yo voy a un extintor que está ahí y un extintor a polvo, en el borde inferior está la matrícula, está también lo que es la fecha de fabricación. A partir de ahí sabemos que son 20 años. En las etiquetas, no en la del frente, sino al costado, tenemos la recarga, que dice recarga, y a partir de esa fecha sumamos 2 años. Y donde dice ensayo hidrostático, a partir de esa fecha sumamos 4 años. Lindo ejercicio para la semana que viene, por ejemplo, ir a dependencias públicas y fijarnos en el extinguidor y mirar... Lo primero que habría que ver... Es un ejercicio interesante, un ejercicio ciudadano. Una cosa importante, si fuéramos a ir sin importar a dónde, a distintos lugares, lo primero que tendríamos que saber es si tienen extintores. Punto número 1. No, yo digo, partiendo de la base, si lo vemos en una pared. Punto número 1, si tienen extintores. Punto número 2, si tienen el tipo de extintor para el tipo de fuego que podría generar. Punto número 3, si están vigentes. Para estar operativo tendrían que tener las 3 vigencias. Y punto número 4, no menor, si la gente que trabaja en esos lugares sabe cómo utilizarlo.
Tema no menor. Bueno, charla con Alejandro Moreno, que estamos hablando de Previsi, Prevención y Seguridad Industrial, que se desdobla, podríamos decir, en dos cabezas o en dos partes, no solamente la charla, sino la función de la empresa, la tienda, de la que hablábamos al comienzo, y también la función de servicio profesional. Hoy está Alejandro acá, pero sabemos que hay otros técnicos y profesionales en diferentes áreas que permiten no solamente capacitar. No hace mucho tiempo estuvieron con el psicólogo Leslie Caballero hablando en mayo o abril, sí, en abril, en el mes de seguridad en el trabajo. Sí. En el centro comercial, en fin, y que toda aquella empresa, en base a esta charla, a mí se me dispararon un montón de preguntas, algunas las hice acá, pero de la vida cotidiana, que tiene que ver con decir, che, me doy cuenta que no sé, me doy cuenta que por ahí voy por el lado de, acá nunca pasó nada, ¿qué puede llegar a pasar? Y bueno, por eso puse el ejemplo del vehículo, porque también, bueno, nunca pasa nada. Yo nunca pinché, ¿para qué quiero tener baliza y chaleco refractario? Y justo mañana sábado fuiste a X lugar, volviste, pinchaste y resulta que te encontraste sin nada, estás con una noche absolutamente cerrada y con el riesgo de que provoques un accidente por esa situación. Son todas cosas que se pueden evitar, por eso hay veces que no sé si utilizar el término accidente, porque accidente creo que viene por otro lado, lo que yo pude evitar, y bueno, si puede nosotros tener otra entramos, definición. por ejemplo, en la página del Banco Seguro, en lo que tiene que ver con la accidentabilidad en los distintos rubros, en las distintas empresas y con el tipo de lesiones que provocan, si nosotros fuéramos a hacer un análisis, por ejemplo, del 2025, estoy seguro que si analizamos uno por uno, y esto hay estudios al respecto, la gran mayoría son evitables. Las cosas pueden pasar, sí pueden pasar, los accidentes pueden ocurrir. Pero como te decía, si sucede algo a las 3 de la mañana que está todo cerrado, bueno, no hay posibilidad de repente, porque no hay nadie. Ahora, si sucede algo en un edificio, ¿cuántas personas viven en los edificios en donde tenemos en Rocha para residencia? ¿Cuántas por el primer piso, segundo piso, tercer piso? Distintos niveles, hay personas de distintas edades. Bien, sucede algo en una de esas casas. Mientras llamamos, ahora, si sucede algo, me despierto porque hay humo y tengo extintores, ya tengo una solución, ¿tá? Aunque sea algo parcial, hasta que lleguen los bomberos, pero tengo una solución. Es lo mismo que si mañana tuvieras un palo y tú tienes conocimiento de RCP y llamo a la ambulancia y comienzo a hacer, aunque el masaje no sea de mejor calidad. Yo estoy iniciando algo, estoy asistiendo a la víctima. Si yo tengo extintores en un lugar, sería lo ideal que todos en nuestras casas tuviéramos y que en los comercios y principalmente en aquellos lugares en donde residenciales de ancianos, que han sucedido distintas desgracias. Entonces, si las personas que están ahí en el momento que algo sucede tienen y lo utilizan a tiempo, es mucho más rápido utilizar un extintor que iniciar a retirar un montón de gente que la mayoría no tiene ni movilidad. Es lo mismo en lo que son en una escuela, en los edificios, en la escuela. Si mañana pasara en distintos organismos públicos que reciben mucha cantidad de personas y que trabajan mucha cantidad de personas, en distintos niveles, en distintas oficinas, bueno, ¿cuál es la capacidad total de personas que puede albergar ese lugar? ¿Las salidas son adecuadas? ¿Hay señalización de salida? ¿Hay luces de emergencia? ¿Hay extintores? ¿La gente sabe utilizar? Escuela en donde hay niños de distintas edades, lo mismo, las maestras, los docentes en general, escuela, liceo, UTU, están capacitados como para poder sacar a tiempo a toda esa población y poder realizar las primeras actuaciones ante una situación de esa. Creo que hay muchas preguntas que cada organismo tendrá su respuesta, pero me parece a mí que nunca es tarde para comenzar a actuar. Y bueno, si llevamos esto a lo que era cuando comenzamos, los accidentes, ¿se pueden evitar o no se pueden evitar?
Muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, y espero que pronto nuevamente estemos charlando de estos temas que son permanentes y que entiendo lo que debemos provocar nosotros es introducirlos en el debate, en el intercambio, en la discusión, para que nuestra cabeza tenga un cambio y que, digamos, dejemos, al menos en parte, de guiarnos por elementos de tradición y contemplar distintas variables en la vida colectiva, empresarial, institucional y personal, porque creo que nosotros somos la base del cambio cuando necesitamos cambiar como sociedad, y esto lo están demostrando los comerciantes que se juntaron y decimos somos la base del cambio porque queremos ver una ciudad movilizada, con ganas, y bueno, y esto puede que aplique a diferentes órdenes de la vida. Yo creo que es un cambio social que se tienen que generar, como muchos cambios se generan, y que obviamente que los cambios parten de la propia persona, de nosotros los que pertenecemos a distintas sociedades, o a la sociedad en general, hablando en este caso, de la sociedad rochense, que es donde estamos nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedo a las órdenes para otra oportunidad. Está hecha ya la invitación para próximos encuentros. Ya venimos con más Tierra de Periodistas ahora a la vuelta de la pausa. Ahora, Smile y aromas y sensaciones.